Hola a todos y bienvenidos a este primer panel del Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión, Motor para el Crecimiento Empresarial, que desde Forbes hemos organizado para tomarle el pulso a cómo están las empresas colombianas en materia de diversidad, equidad e inclusión. En este primer panel, lo que vamos a hacer es tener una radiografía con expertos en estos temas sobre cómo se encuentra el país en este momento. Así que quiero presentarles a quienes nos van a estar acompañando el día de hoy. La primera invitada es Mía Perdomo, ella es CEO de Aequales. Mía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. El segundo invitado es Felipe Cárdenas, él es presidente de la Cámara de Comercio LGBT. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Y nuestro tercer invitado es Rafael Arias, él es gerente de Educación y Empleo de la Fundación Corona en Alianza por la Inclusión Laboral. Bienvenido, Rafael. Hola, muy buenos días. Encantado de tener esta oportunidad para hablar del empleo inclusivo con ustedes, quienes están en la audiencia y con quienes estamos en el panel. Bueno, y estando ya los tres, quiero que empecemos entonces y entremos en materia. Como ya decía al principio, los tres son expertos en el tema y tienen un panorama muy grande de cómo están las empresas colombianas y, en el caso de Mía, también las empresas latinoamericanas en materia de equidad, inclusión y diversidad. Así que la primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿cómo ven el panorama laboral en Colombia para las personas diversas, para las mujeres y también para aquellas que tienen algunas limitaciones, por ejemplo, de movilidad, de otro tipo de discapacidades, que bueno, ya estaremos mencionando. Si quieres, empecemos con Mía, a propósito del estudio que hace todos los años Adecuales. Gracias. Hay cosas buenas y cosas regulares. Entonces, depende con quién nos comparemos. Siempre es así, ¿no? Si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, Colombia está muy bien. Colombia tiene los mejores índices en el ranking PAR. El ranking PAR es la medición que hacemos todos los años de las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas. Y los resultados para Colombia siempre son sorprendentes. Tenemos muchas más mujeres en posiciones de liderazgo, tenemos más políticas, más prácticas. Eh, Sin embargo, eso, lo que yo siempre le digo a las empresas es a quién te quieres parecer. O sea, estamos felices porque somos mejor que el resto de la región o entendemos que tenemos que mirar hacia otros lugares para saber qué nos hace falta. Eh, este año el ranking PAR empezó a incorporar otros ámbitos de la diversidad. Empezamos a incorporar raza, discapacidad, orientación sexual, identidad de género. Y eso nos ha permitido entender que apenas empezamos a ampliar el espectro, las empresas empiezan a entender menos. Y también depende del país, ¿no? Es muy variable cuál es la arista de la diversidad que le interesa a cada país. Pero en líneas generales, cuando ya les decimos a las empresas, ustedes tienen prácticas o políticas específicas para personas LGBTIQ, para las personas que están en transición, porque son personas transgénero, están teniendo en cuenta cuáles son las necesidades específicas de las personas con discapacidad, ahí es cuando es como, uy, no, esto ya supera un poco las cosas que estamos haciendo y además no saben qué tipo de personas tienen en la empresa. Lo que nos muestra el ranking es que por más de que quieran tener políticas inclusivas, como no saben cuál es la población que tienen, porque además les da miedo preguntar, a pesar de que hay maneras no intrusivas que no exponen la intimidad de la gente para poderlo saber, entonces no podemos tomar medidas sobre lo que no sabemos. En Adecuales siempre hemos dicho lo que no se mide no se hace, entonces si no sabemos cuál es la población que tenemos en la empresa, pues es difícil. Pero yo creo que el cambio sí se está dando, en general las cifras están mejorando, todas las empresas de Latinoamérica mejoran su puntaje todos los años en el ranking PAR, porque ya aprendieron, ya entendieron. Y si me preguntan a mí como cuál es el mejor lugar para trabajar para las mujeres en Latinoamérica, es Colombia, que puede parecernos internamente como dentro de este machismo, sí, bueno, es peor en otros lugares, no es tanto por echarnos flores, sino porque hay circunstancias que pueden ser peores incluso. Claro que sí. Felipe, ahora lo mencionaba Mía, hay un reto importante con la comunidad LGBT que es esa comunidad que está haciendo transición. Y ustedes tienen cifras interesantes sobre el tema en materia de acceso a empleo de la comunidad transgénero en Colombia. ¿Qué puedes contarnos desde la Cámara de Comerciantes LGBT? ¿Qué es lo que han identificado de este panorama? Claro que sí, Camila. Mira, nosotros con la evolución que tuvimos el año pasado a Cámara de la Diversidad, ya no somos Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia. Cámara de la Diversidad ahorita como organización ampliada
de tener toda la estrategia de diversidad, equidad e inclusión ampliada de las organizaciones, pues digamos, ha avanzado bastante en materia de inclusión laboral. Nosotros creamos con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia el primer programa de empleo incluyente del país, avalado por el Ministerio del Trabajo con licencia del Servicio Público de Empleo, expedida y ratificada ahorita hasta el 26, que se llama Talento Diverso, y este programa tiene un observatorio que nos ha permitido entender cómo los temas de inclusión laboral escasean todavía dentro del espectro de la diversidad sexual. Es una medición en las empresas más grandes del país. Puedes tomar una foto de más o menos unas 150 grandes empresas de Colombia con las que trabajamos ahorita, específicamente en el tema de inclusión laboral. Te encuentras que los temas de diversidad, equidad e inclusión ya están en la sombrilla estratégica. Luego, cuando bajas a diversidad sexual, hay políticas, comités y grupos que abordan, pero cuando te metes ya a profundidad en inclusión laboral, hay bastantes brechas todavía que tienes que abordar desde las perspectivas de los procesos de gestión humana. Para la gente que nos está viendo, que le encantan los temas de gestión humana, si tú te paras en los procesos de un área de talento humano, al entender la atracción, el reclutamiento, la selección, la inducción del personal, compensación e incentivos y el desarrollo de talento como tal, estamos teniendo grandes brechas en entender lo más simple, Camila, para que la audiencia nos entienda. Cuando yo todavía abordo campañas de reclutamiento con un lenguaje netamente binario, donde me dirijo solamente a hombres y a mujeres, cuando uso todavía las mismas fotos y siluetas de personas tradicionalmente con las que quiero reclutar talento, cuando me paro en las mismas universidades, nada más hablar con la misma gente que es común ya a mi organización, cuando adicional a eso no tengo claridad de ajustes, primero, ojo de normativa, en cuanto a cumplimiento de la actualidad legislativa que tiene Colombia, y segundo, en buenas prácticas internacionales de inclusión laboral, hay debilidades en formatos de entrevista, contratos laborales, carnetización, asignación de correos electrónicos, sistemas de compensación, específicamente en temas de seguridad social. Es como el abanico es tan robusto, hemos podido entender que específicamente para los hombres y las mujeres trans, o en general con una identidad de género trans, estamos entendiendo que hay que hacer unos avances adicionales. De ahí, para en concreto, me gustaría resaltar que hoy Colombia tiene un poco más de 20 organizaciones que decidieron voluntariamente tener una ruta específica de acceso a empleo formal con enfoque diferencial para personas trans. Hay organizaciones extranjeras y colombianas, que esto es muy representativo, de gran tamaño, que decidieron abordar esta perspectiva de una manera más proactiva. Hoy, gracias a eso, estamos pudiendo ver cómo se diversifican las fuentes de talento, cómo estamos finalmente abordando las fuentes donde están las personas que tienen una identidad de género trans, estamos yendo hacia ellas, y algo muy bonito que está pasando, la población trans en Colombia tiene un nivel de escolaridad bajo, porque por su propio tránsito y sus causas de vida alrededor del mismo tienen que interrumpir su ciclo de educación estando muy jóvenes. Las empresas entendieron con el acompañamiento que le damos en la Cámara de la Diversidad que más allá que tener X cantidad de personas trans, que es una cuota que puede sonar odiosa y algunas organizaciones la tienen porque a lo mejor es su único chance de empezar a cambiar, pero más allá que perseguir el número, específicamente con la gente trans hay una labor muy bonita de semillero. Primero tenemos que acompañarles a que terminen su ciclo de escolaridad, ayudarles al desarrollo de habilidades y competencias duras y blandas, y luego poderles acompañar a un proceso de inserción laboral que sea amigable con su identidad de género. Y de ahí para allá sí vamos a poder hablar de retención y de desarrollo de talento trans dentro de las organizaciones. Digamos que el ejercicio comenzó, vamos bien, pero falta todavía bastante por hacer en esa materia. Muy clave todo este panorama que nos das, Felipe. Bueno, y en el caso de Rafael, ¿qué podemos mencionar sobre lo que han encontrado desde la fundación? Bueno, pues si nos fijamos en las últimas tasas de desempleo que nos reportó el DANE, que son las tasas del mes de abril, aunque sean solamente tasas mensuales, ahí hay unos datos muy discientes de esta realidad. Por ejemplo, aunque en el 2020, que fue el año duro de la pandemia, la tasa de desempleo era del 20,5% y en abril de 2023 estamos muchísimo mejor porque la tasa en ese mes se reportó en 10,7%. El panorama por poblaciones es diferente. Tenemos que entender que el empleo y el desempleo no nos afectan a todos por igual y tenemos dos ejemplos claros para ilustrar esto. Uno, para el mismo mes de abril de este año, es el de las mujeres. Si la tasa general era de 10,7 para mujeres, sin embargo, era 13,9%. Ya ahí se empieza a ver una brecha, porque en el caso de los hombres, más allá del promedio de la tasa general, en el caso de los hombres era 8,4%. Entonces ahí hay 5 puntos de distancia
que por género están marcando una diferencia en términos del panorama de la inclusión laboral. Si uno lo ve por edades, es mucho más complicado porque los jóvenes, tenemos en el caso de los hombres 14,5% de desempleo, incluso más que la tasa entre hombres y mujeres. Pero si yo veo una mujer joven, la cosa está mucho más complicada porque llega casi al 23%. Entonces, este es un tema absolutamente importante porque nos afecta de manera muy distinta a todas las poblaciones y no solamente en términos de tasa de desempleo. Voy a poner el ejemplo de otras dos poblaciones distintas, ya no en ese sentido, sino el de la informalidad. Tenemos datos de 2021 para hablar ya no de datos mensuales, sino de agregados anuales. En el 2021 el 56% de los empleados estaban en informalidad, pero si lo miramos por indígenas, por ejemplo, las poblaciones indígenas tenían 20 puntos más de informalidad, o en el caso de los migrantes tenían un 69% de informalidad. Entonces, si vamos viendo, cada población tiene retos diferentes, por lo tanto es muy importante ver el empleo de esta forma inclusiva, es decir, según las diferencias y las barreras que enfrenta cada una de las poblaciones. Bueno, la segunda pregunta que quisiera hacerles es, ahora Felipe lo mencionaba, y es el tema de que antes toda esta avanzada de inclusión y diversidad se medía por cuotas, y entonces las empresas hablaban de, no, tenemos un porcentaje de cuota de mujeres de esto o de personas diversas de esto, otro, pero yo creo que actualmente sí estamos viendo un avance en el que ya culturalmente las compañías que apuestan por la diversidad y la inclusión no lo miden tanto en términos de porcentajes, sino que se naturalizó y hace parte de su operación. ¿Qué han encontrado ustedes desde los análisis que hacen en las diferentes entidades que lideran? ¿Cómo está avanzando el ecosistema empresarial colombiano más allá de las cuotas, sino en términos de cultura organizacional diversa, equitativa y incluyente? Mía. Como siempre, creo que mi respuesta no va a ser la que esperas. Pero eso Eh, está bien, está bien. pienso muy distinto. Pienso que no solo no hemos superado las cuotas, sino que ni siquiera hemos llegado a ellas. Como lo que nosotras hemos estudiado a lo largo de estos 9 años es que si no tenemos medidas afirmativas, nos vamos a demorar 200 años en tener equidad de género. Y lo único que hizo la pandemia fue retrasar ese proceso. Eh, las empresas no tienen cuotas, no tienen metas, deberían tenerlas. De hecho, lo que nos muestra el ranking PAR es que menos de un tercio de las empresas en Latinoamérica tienen cuotas o metas. Y lo que adecuales les dice es tengan cuotas o metas. Y la razón por la cual les decimos eso es porque si no nos vamos a demorar 200 años y pues por lo menos yo como mujer no estoy dispuesta a esperar porque no voy a estar en este país ni en este planeta, ni lo van a estar mis descendientes ni nadie, entonces pues no es algo a lo que quiera dedicarle mi trabajo para que ocurra dentro de 5 generaciones. Entonces, lo que nosotros les decimos a las empresas es, ustedes están entendiendo mal las cuotas y las metas. Nosotros no estamos diciendo que ahora hay que desnivelar la cancha y ahora las mujeres tienen prioridad o las personas LGBT o las personas racializadas. Lo que estamos diciendo es, ya que llevamos 10.000 años en desventaja desde que empezamos la civilización humana, entonces, ¿cómo es posible que ahora no equiparemos la cancha para que por lo menos tengamos el mismo lugar para empezar? Y las personas interpretan esto como, no, pero entonces ahora las mujeres solo están ahí por cuota. No, ven, te explico, es que nosotras nos hemos esforzado el doble toda la vida para llegar al lugar al que estamos. Entonces ahora nos empiezan a reconocer porque las barreras que tenemos para llegar al lugar en donde estamos son tan grandes que no llegan muchas mujeres. Entonces queremos acelerar ese proceso y que lleguen más mujeres más rápido, que obviamente van a ser las más capaces. Nadie en una empresa va a meter en un comité directivo, en una junta directiva, a una mujer que no sea capaz. Al contrario, le van a exigir el triple para poderla meter en esa cuota, para poderla meter al comité directivo. Entonces, es una falacia pensar que las cuotas discriminan y es una falacia pensar que estamos superando algo a lo que ni siquiera hemos llegado todavía. Y entonces, ¿sabe cuál va más allá? Y les dice a las empresas, ustedes tienen cuotas o números para entender cuántas personas LGBT, cuántas personas racializadas, cuántas personas discapacitadas están a lo largo de la organización. Y otra vez es la misma discusión. No, pero eso genera discriminación, ellos deberían estar ahí por mérito y no por nada más, ellos no son una población que no puede pensar por sí misma. Para nosotros es la manera errónea de entenderlo, es si ya toda la vida hemos tenido hombres blancos heterosexuales mediocres que lideran las organizaciones, ¿por qué no podemos ahora darle la oportunidad a otras personas que por barreras y no por sus capacidades
pueden llegar ahí a hacerlo seguramente bastante mejor. Lo que tenemos que entender es que la diversidad nos trae réditos financieros y yo no quiero volver a repetir esas cifras porque es lo que hacemos todos los días de nuestra vida y seguramente Felipe también, y eso ya lo sabemos. Entonces, más bien el punto es que estamos esperando para poner a las personas más talentosas a liderar las organizaciones y tener mejores resultados financieros, en vez de estar buscando por dónde estamos haciendo las cosas al revés de lo que realmente estamos haciendo. No hacer nada es reproducir los estereotipos y los prejuicios. Hacer medidas afirmativas es empezar a romper esas barreras y es empezar a decirles a todas las poblaciones que hemos estado marginalizadas, sí hay un lugar para ti, pero además tú tienes el talento para hacerlo. Y eso impacta en la cultura, claro. Y hay retaliación. Y las cuotas caen mal en las empresas, eso es verdad. No es algo fácil ni es chévere, pero al final hay que tener una conversación cultural que se llegue a entender que estamos nivelando la cancha y no al contrario. Y esa es la batalla que se tienen que dar las empresas a nivel discursivo, que creo que es una batalla que muchas no quieren dar y yo entiendo, como es difícil. Pero lo que sí me parece que no es asumir que sin eso vamos a poder avanzar al ritmo al que quisiéramos avanzar. Claro, claro. Y también vuelvo y hago énfasis en lo que mencioné al principio, un tema de cultura. ¿Cómo yo me doy cuenta de que me están haciendo falta mujeres en este proceso de selección si culturalmente no tengo en la cabeza que siempre tiene que haber una mujer, por ejemplo? Entonces yo creo que igual ahí ya más adelante Mía podrá hablarnos de esas estrategias que pueden empezar a usar las empresas, sobre todo desde el reclutamiento, como ya lo mencionaba Felipe, para que esas brechas no terminen llegando a la estructura completa de la organización. Felipe, de parte tuya, ¿qué podríamos decir sobre el tema de cuotas, de cultura organizacional y de cómo están avanzando las empresas en materia de diversidad e inclusión? Sí, mira, Camila, nosotros desde la Cámara de la Diversidad hemos entendido que el ejercicio de cuotas muchas veces es muy odioso, porque como bien dice Mía, y ahí tengo que estar muy de acuerdo con ella, genera una transgresión dentro de las organizaciones de profunda incomodidad. Sin embargo, hemos encontrado en algunos escenarios, y es muy particular, porque casi que lo tienes en algunos sectores de la economía específicamente marcados. Hay sectores tradicionalmente mucho más machistas que otros, donde hay mucha más misoginia que otros. Específicamente hemos encontrado que por mucha capacitación, sensibilización, apoyo y acompañamiento, si tú en el ciclo de la evolución organizacional no atraviesas una cuota, nunca nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque es cómodo y de alguna manera es obvio yo continuar mi camino. Entonces, digamos que la Cámara ha tomado varias medidas, ejemplos prácticos que quiero compartirle a la audiencia. Lo primero, nosotros desde el año 2019, incluso antes de la pandemia, dejamos de acompañar, asistir formalmente y hacer formalmente sesiones de alta gerencia y comités directivos donde no hay mujeres. Y pareciera hoy sorprendente, hoy en junio del 2023, casualmente el mes de la diversidad, hemos encontrado una gran cantidad de grandes empresas, no te hablo solamente de las pymes ni de las empresas familiares tradicionalmente masculinas, grandes corporativos de talla, gran empresa colombiana, gran multilatina y gran multinacional operando en Colombia, donde hay 20 señores en una sala de juntas. Hoy, en 2023, todavía eso pasa. Y la única señora que entra a la sala de juntas es a servir el café, cosa que es absolutamente inexplicable que en el entorno empresarial de hoy eso esté pasando. Entonces empezamos de una manera muy cariñosa y muy amable a hacer las preguntas incómodas a la alta gerencia y es, ¿dónde están las mujeres de esta reunión? O cuando vemos una reunión solamente de hombres, decimos, por favor, tráiganos a la mujer más senior que tienen en su organización para invitarla a esta reunión, si no, no podemos continuar. Y nos hemos tenido que parar de algunas mesas directivas a decirles que sea un precedente. Trabajemos juntos, avancemos en lo que quieran, pero si ustedes no tienen en algún momento una decisión afirmativa, que es un poco lo que comentaba a mí ahora, de poder romper ese status quo, de esa inercia organizacional que lleva décadas, si no siglos en nuestro país, nunca vamos a ver a las mujeres en igualdad de oportunidades en los entornos laborales. Yo le mezclaría un componente extra que tiene que ver con la agenda, digamos, muy marcada que tiene la Cámara de la Diversidad, que es el enfoque, Camila, de interseccionalidad. Ojo que hoy Colombia tiene mujeres en roles de liderazgo y de poder, claro que sí, y coincido con Mía, cuando te sales de la frontera nacional, como decimos en la Cámara, la foto del barrio es cero esperanzadora, porque el tema alrededor de nuestros vecinos es altísimamente complejo. Pero
estamos encontrando que aunque hay mujeres presidentas de organizaciones, vicepresidentas, directoras, directoras generales, gerentes, coordinadoras, supervisoras, accionistas que van a juntas de accionistas de empresas que son mujeres, sigue pasando que el entorno organizacional, y ojo, especialmente la alta gerencia, tiene todavía un deje que yo todavía lo llamo de misoginia, donde tú te encuentras expresiones como la siguiente dentro de comités directivos, donde en alta gerencia te sorprendes que esto suceda. Yo he estado sentado en comités directivos donde una mujer apasionada por estos temas, en un rol muy senior, comparte su opinión y el propio presidente de la empresa le ha dicho, oye, válido tu punto, pero ¿por qué lo tienes que compartir de esa manera tan emocional? Delante de toda una alta gerencia. Eso no se hace. Eso es inmediatamente invalidar el talento de una mujer, todas sus capacidades, porque la ligas al estereotipo viciado de toda la vida que las mujeres son emocionales y que no saben controlar sus emociones en el entorno organizacional, pero si un hombre grita y le pega a la mesa está muy bien, es un gran líder, pero si una mujer está molesta en una reunión, pues es que es una feminazi que lo que hace es alterar el entorno corporativo. Ese tipo de sensibilidades, y te lo hablo, Camila, con esos ejemplos que son un poco prácticos para entender que nos falta mucho camino. Si bien para resumir y cerrar, la Cámara entiende que las cuotas son odiosas, entendemos que tienen que existir, pero le agregamos un complemento que es el componente de interseccionalidad, porque nos pasa que muchas mujeres de nuestro país habitan múltiples características de diversidad en ellas. Nosotros hoy tenemos en la región Caribe de Colombia mujeres afro, lesbianas, venezolanas, las cuatro cosas en una misma chica trabajando en las organizaciones. Y eso es de altísima complejidad de manejar. Entonces, más allá que la cuota, que es importante, como bien expliqué, para romper el ciclo, hay veces estamos encontrando que no porque tengas 38% de las mujeres en tu organización y te lo planteaste como indicador, la misoginia en tu organización se acabó. Entonces la tarea es doble. Sí hay que tener un primer indicador que me invite a romper el status quo, pero una vez yo lo cumpla es, ¿a ti quién te dijo que las mujeres están cómodas, están bien pagadas, están bienvenidas y recibidas en su organización? No tenemos problemas de acoso laboral y acoso sexual. Se redujeron los estándares de ese abordaje con expresiones de misoginia en las organizaciones y ahí el trabajo es muy largo. Yo creo que vamos bien en algunos escenarios, en algunos sectores económicos, al menos de tener representatividad. Creo que la tarea ahí ya va avanzando un poquito, pero creo que estamos unas buenas décadas atrás en llegar a esa paridad, que es una palabra muy amplia, donde los hombres y las mujeres podamos ser nosotros y nosotras mismas dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, Rafael, finalmente, ¿qué visión tiene desde el enfoque de las personas con limitaciones físicas y con discapacidad que han encontrado desde la fundación? Bueno, como veíamos ahora en términos de comparar cómo estábamos en términos generales, globales, ahora respecto al peor momento de la pandemia, los momentos más duros y más exigentes, pues uno diría, efectivamente los esfuerzos están dando resultados. La combinación de las estrategias del sector público y la resiliencia del sector privado en Colombia han permitido que tengamos hoy cifras mucho más benévolas e interesantes. Esa combinación no siempre es coordinada, pero sin embargo ha sido afortunada. Tenemos diferentes tipos de medidas a nivel nacional, como por ejemplo los estudios al primer empleo, pero también tenemos muchas iniciativas en el sector privado, de las cuales además tenemos el gusto de participar desde Fundación Corona, alianzas en donde estamos enfocados, por ejemplo, en personas con discapacidad, el caso de Pacto de Productividad, o alianzas donde estamos enfocados en jóvenes, como el caso de Going, que es una alianza de referente internacional que está en Bogotá, está empezando en Barranquilla, se está pensando incluso en otras ciudades del país, enfocada en jóvenes con oportunidad, que es una forma de cambiar ese término maluco de jóvenes nini, porque en realidad es que no es que estos jóvenes no quieran estudiar o no quieran trabajar, es que es falta de oportunidades. Entonces, la combinación de diferentes estrategias, según los datos, nos está dando una mejoría, aunque todavía tengamos desafíos muy grandes por delante. Bueno, y la siguiente pregunta que quiero hacerles es, Mía, desde los estudios que tienen con ADE, ¿cuáles han encontrado una serie también de acciones que las empresas pueden ejecutar para reducir estas brechas y para ser más diversas e inclusivas? Yo sé que anualmente ustedes hacen un esfuerzo enorme por comunicarlas y que cada compañía entienda qué es lo que debe hacer, pero como ya lo hemos mencionado en esta charla, pues sigue siendo un trabajo que lastimosamente no tiene los frutos que quisiéramos.
Así que, de nuevo, yo quisiera que en este espacio, para los empresarios que nos están viendo, pudiéramos contarles cómo es que uno empieza a incluir la diversidad y la inclusión en su compañía con acciones que muchas veces no deben ser enormes, sino, como lo mencionaba Felipe hace un rato, fijarnos en cómo hacemos procesos de ingreso a la compañía, cómo hacemos procesos de carnetización, cómo hacemos procesos de lenguaje en convocatorias laborales. Desde ahí, ¿cuáles que han encontrado y qué podemos compartir en este espacio? Son muchas cosas. Mi recomendación principal sería leer el informe que hicimos de los resultados del ranking PAR del año pasado. No hay un camino fácil hacia la diversidad. Y a mí siempre me preguntan en estas entrevistas, eso, como qué pueden hacer que sea que el mango más cerca, etcétera. Pero la verdad es que ese no es el camino de la diversidad y siento ser siempre el aguafiestas, pero no, no es así. O sea, tenemos que tener un compromiso claro, tenemos que tener una estructura que empiece a reflejar lo que queremos que sea la empresa del futuro en términos de diversidad. ¿Eso qué quiere decir? Tener una política de diversidad e inclusión, tener un plan de acción que tenga acciones específicas, responsables, fechas límites, metas, presupuesto, porque muchas veces las empresas están como hablando mucho de diversidad en foros y tienen una política macro, pero al final eso no hace que haya un proceso continuo para entender cuáles son los retos constantes de la diversidad. Este tema nunca se va a terminar. Hoy en día nos puede chocar o nos puede parecer extraño o incómodo que haya personas no binarias, que haya personas queer, que haya personas trans y que yo porque tengo que entender eso que viene a mi empresa. En 10 años van a haber 15 categorías más. Entonces, este es un tema que nunca va a acabar y nosotros tenemos que decidir si vamos a tener miedo y resistencia para siempre o si vamos a dejarnos acompañar y vamos a entender cuáles son los pasos que tenemos que dar. No entender está bien, no tenemos que entenderlo todo de primerazo. Las mismas personas que están transitando están entendiéndose a sí mismas. Lo que tenemos es que tener la apertura para decir, yo no entiendo, quiero conversar con esta población de frente y quiero abrirles camino en mi empresa y voy entendiendo sobre la marcha. Una empresa que diga yo ya descifré la diversidad es mentira. Y una empresa que se enfoque solamente en dar como estos discursos en público de obvio apoyamos a las mujeres y yo tengo amigos gays y esas cosas que no tienen ninguna relevancia, pues tampoco hace que avancen. Habiendo dicho esto, sí hay más de 2.000 empresas en Latinoamérica que se han medido en el ranking PAR, que quieren mejorar y que entienden a través de lo que hacen. Tenemos que partir del hecho de que las personas sí quieren aprender y sí quieren avanzar. Eso para nosotras es cierto. Entonces tampoco es un señalamiento, sino es déjense acompañar, que es lo que Adecuales también les ofrece. Pero el camino es largo, no es fácil, hay que entender cosas nuevas todo el tiempo. Sí, podríamos tener un presupuesto, sería ideal. ¿Por qué? Porque si todas las capacitaciones y las evaluaciones y las revisiones de los procesos de recursos humanos son internas, a veces no vamos a lograr tener ese lente de género y de diversidad que requiere que veamos dónde están los huecos, porque ese es el expertise de personas como nosotras, que para eso estamos todos los días versus las 800 otras cosas que ellos y ellas tienen que hacer en las empresas. Es normal, entonces es también normal dejarnos asesorar. Eh, entonces es como no nos confiemos de que ya entendimos cosas porque entendimos algo, como me leí un libro y entonces ya entendí de qué se trata la diversidad, pero tampoco entremos con la idea de que todas las empresas hacen las cosas mal porque no les interesa, porque nosotros nos hemos dado cuenta que no es así. Sí hay un interés grande y genuino de hacer las cosas bien y lo que hay es muchísimo lugar para aprender y para que haya quien las acompañe en ese camino, que además es un camino lleno de tropiezos, que no es una línea recta. Eh, y pues la verdad, para nosotras la puerta de entrada siempre es el ranking PAR, como ahí entienden muchas cosas y ya pueden avanzar y decir, yo no sabía que la equidad de género y la diversidad requería este nivel de políticas, prácticas y de análisis. Entonces ya hay el cómo, como me interesa la diversidad, el cómo, primer paso es una medición. Y de ahí en adelante ya empezar a entender cuáles son los pasos a seguir. Muchas gracias. Felipe, del lado de la Cámara de la Diversidad, ¿qué podemos comentar? Del lado de la Cámara de la Diversidad, nosotros entendemos que, y ahí acordamos mucho con Adecuales, esto es un camino largo.
nosotros, digamos que estamos proponiendo algunos principios básicos para afrontar esta ruta de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones y cómo llevarla a buen término. Lo primero es tener una premisa clave que te ayuda a desarmar muchísimo las prevenciones que tienen los seres humanos dentro de las empresas. Las empresas solas como entes no existen, las empresas las hacemos los seres humanos. Y es muchas veces estos miedos de la alta gerencia o de algunos roles específicos que frenan que estos procesos avancen en las organizaciones. Hay una primera invitación que hacemos con una frase que es talento, punto, y punto final. Y si talento es talento, a mí no me debería de importar que las diferencias humanas cohabiten de una manera pacífica, amable, amigable, en un entorno corporativo. Yo debería tener la capacidad como organización de entender la segunda frase que usamos, después de afirmarle a la gente que talento es talento y que a mí me debe priorizar e importar la gente es por sus capacidades. Lo segundo es entender algo, sobre todo en este entorno post pandemia, nos ha hecho abrir un poco más los ojos a muchas organizaciones y es que, Camila, la diferencia es poder. Ser diferente se volvió poderoso. Cuando yo abrazo la diferencia dentro de las organizaciones, yo reto imaginarios que me invitan a la innovación, a la creatividad, a diversificar mis acciones, mis labores, mi portafolio y poder crecer como organización. En un entorno tan competido, estas palabras o conceptos son de trascendental importancia cuando yo pienso en competitividad empresarial. Si yo abrazo el concepto de que la diferencia es poder y empiezo a entender que independientemente que a mí a nivel personal me moleste, me choque, me fastidie, me produzca de plano rechazo, me parezca pecado o yo no pueda cohabitar contigo siendo el ser humano que eres, cuando yo pienso entender que estas diferencias humanas en vez de chocar pueden y no generar fricción, pueden ir de la mano para volverse una variable de alto desempeño en las organizaciones, yo puedo seguir teniendo estas posturas, pero no en el entorno laboral. Yo no tengo que ser amigo tuyo, no tengo que salir siendo el más de pronto conservador o religioso y volverme el más pro gay e irme el domingo 2 de julio a una marcha del orgullo con una bandera. A lo mejor no, pero puedo estar en paz contigo en una sala de juntas. Puedo decirte buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, con mucho gusto. Si soy tu líder, puedo no acosarte laboralmente, puedo respetar tus diferencias, puedo respetar el libre desarrollo de la personalidad, de cómo quieras venir vestido, cómo luzca tu cabello, cómo tu expresión corporal de alguna manera refleja la identidad que tienes y el género que tienes. Así de pronto a mí me incomoda. En el fondo, hemos aprendido que con el tiempo y los diferentes espacios, estas fricciones e incomodidades, así no te mitiguen desde cero tu postura personal, tú logras aprender a respetar esas diferencias dentro del entorno corporativo. Y eso nos lleva a una última y tercera premisa, y es que una sociedad no va a evolucionar si se da el lujo de dejar gente por fuera, Camilo. Nosotros no vamos a poder llegar a ser un país competitivo, en paz, líder, pujante, marco de referencia en América Latina y ojalá en el mundo de muchos temas, si nos damos el excesivo y descarado privilegio de dejar gente por fuera de nuestra vida social y nuestra vida económica sobre todo. Es por eso que las organizaciones reciben de esta Cámara un llamado, a lo mejor proactivo, de decirles, así te incomode, date la oportunidad. Vamos a hacer preguntas incómodas, súper válido. Vamos a tener conversaciones donde a lo mejor en una sentada no vamos a encontrar una solución. Mía tiene mucha razón, esto no es una línea recta. Aquí hay muchos tropiezos. Muchas veces yo doy un paso adelante y echo dos para atrás. Es súper normal cuando trabajo en diversidad, equidad e inclusión, pero sí hay un mensaje final y es que el propósito de encontrar el poder de las diferencias humanas dentro de las organizaciones es más grande que el ego corporativo, es más grande que el ego de un presidente, es más grande que un indicador de cuántos miles de millones de pesos tengo que vender yo en un año. Supera la dimensión organizacional y nos lleva a pensar en cómo desde el escenario económico, hombre, podemos tener un mundo donde respetemos estas diferencias y vamos caminando hacia adelante, así estemos en caminos separados. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, Rafael, ¿qué podemos agregar a propósito de esa riqueza de la diversidad y de lo valiosa que es dentro de una compañía que han encontrado ustedes desde la fundación? Pues bueno, aquí me gustaría poner ejemplos otra vez de pandemia, prepandemia y pospandemia. En, en el año 2019, y además quiero poner ejemplos de nivel territorial porque es un año muy pertinente para discutir esto a nivel territorial. Así como no nos comportamos igual por poblaciones, tampoco nos comportamos igual por territorios. Entonces, voy a poner un ejemplo de cosas que están saliendo bien. En Bucaramanga, la tasa de desempleo de migrantes
que es una de las poblaciones que se ve más aquejada por el desempleo, en 2021 fue menor que en 2019. Es decir, después de la pandemia estuvo mejor que antes de la pandemia. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo en Bogotá puso 10.000 personas más en puestos de trabajo en 2021 de lo que puso antes de la pandemia. Entonces, es un panorama esperanzador desde cierto punto de vista, pero también hay otros casos, porque el fenómeno es complejo, hay otros casos que siguen siendo desafiantes. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá es muy retador entender cómo jóvenes y mujeres todavía tienen tasas de desempleo medidas anuales en 2021 mayores que las que tenían en 2019. Los jóvenes en el Valle de Aburrá en la medición de 2021 anual tenían 25% de desempleo y en 2019 tenían 19%. Entonces, algo sacudió, tal vez asociado a la pandemia en el Valle de Aburrá, que no ha logrado, sacudió tanto que no se ha logrado superar. En el caso de los jóvenes, en el caso de las mujeres, antes de pandemia era el 14% y después 17%. Entonces, no es una regla que todos los territorios estén igual y aún dentro de cada territorio los desafíos son distintos. Por ejemplo, otro caso muy importante por revisar es el caso de Riohacha, donde antes de la pandemia la informalidad en mujeres era del 60% y en la medición post pandemia era del 66%. Entonces, eh, la pandemia nos sirve para tener un referente de qué cosas en algunos territorios están siendo mejor que en otros, pero como el fenómeno es complejo, puede que un mismo territorio le vaya bien en un indicador, pero todavía tenga desafíos en el otro y eso está muy relacionado con digamos, como lo que podría ser la matriz causal de los desafíos en esta materia, que es la relación entre la educación y el empleo. La trayectoria educativa y laboral deben ir muy juntas y muy coordinadas y ahí tenemos todavía grandes desafíos por delante. El diálogo entre la academia y la empresa es un diálogo que suele suceder, pero no necesariamente de manera sistemática. Hay países que coordinan y planean muy estrictamente la ocupación de su fuerza de trabajo. Y en Colombia, aunque tenemos, por ejemplo, esta tasa benévola de 10%, a pesar de todos los retos que hemos sufrido, eso no es producto de una coordinación muy articulada y muy estrecha, muy sistemática entre la academia y la empresa. Y tal vez ese sea el mayor de los desafíos para que podamos seguir teniendo muchos mejores indicadores de los que estamos logrando. Bueno, Mía, Felipe y Rafael, para cerrar, yo sé que hablar de casos de éxito, de referentes o etcétera es medio complejo. Mía tiene un listado completo de empresas que están apostando y que, como ella decía, al menos se interesan por ser evaluadas. Pero yo creo que puede ayudar mencionar algún caso de éxito con o sin nombre o hablar de cómo es una empresa que al menos quiere aprender sobre diversidad, qué característica tiene o cómo hacer para empezar ese camino y buscar ayuda por mejorar y ser un mejor empleador también y una mejor ficha de la sociedad de la que hacemos parte. Mía, cuéntanos. Nosotras tenemos el privilegio de estar frente a las mejores empresas de Latinoamérica, que son las grandes referentes, las que se ganan los Óscares de la equidad de género y diversidad. Y yo me siento muy orgullosa de ellas porque es muy difícil. El ranking par es muy difícil y lograr diversidad, equidad e inclusión es muy difícil. Entonces yo me siento muy contenta de poderlas premiar y poderlas mencionar. La empresa más equitativa en género del año pasado es Pfizer México, fue la ganadora del ranking par. Pfizer es una empresa que ha trabajado muchísimos años en este tema antes de que fuera popular, que a mí me parece eso bien interesante. Cuando Adecuales hizo su primer ranking de equidad de género en Colombia hace 9 años, Pfizer ya estaba participando y ellos no sabían que eran buenos. O sea, para mí eso es muy interesante porque su convicción es profunda y es original. Ellos empezaron a hacer esto hace muchos años porque ese es su lineamiento corporativo que sí, seguro se inventaron en Estados Unidos, donde sea, no importa, pero era como, esto hay que hacerlo y ya, o sea, no hay discusión, no salían los medios de comunicación, no estaba de moda, no les daban ningún premio y ya lo estaban haciendo.
Y eso, 9 años después, ellos han ganado el ranking en todos los países de Latinoamérica, pero este año lo ganaron en toda Latinoamérica versus 700 empresas. Y además México, la primera empresa mexicana en ganarse el ranking par, siempre se la había ganado una empresa colombiana o una peruana. En general la lista tiene más colombianas, por lo que ya hablamos. Eh, entonces a mí eso me parece fascinante. Y entonces Pfizer, que esto me parece más interesante, dijo, no como, bueno, gané el primer ranking, ya me puedo quedar como estoy, sino que todos los años Pfizer le dice a Equales, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la conversación que importa? ¿Cuáles cosas no estamos haciendo? Nos vamos a mantener en este primer lugar en toda Latinoamérica. Y eso para mí es un comportamiento de campeones. Como no estamos dando por hecho que estamos haciendo las cosas bien, sino que sabemos que la diversidad siempre va a ir un paso más adelante que nosotros y nos vamos a adelantar para, listo, ahora vamos a entender qué es no binario, ahora vamos a entender cuál es el tránsito de las personas transgénero, ahora vamos a entender qué pasa cuando se mezcla con la racialización. Y por eso yo creo que es supremamente loable. Y además, ellos fueron de los primeros en hablar públicamente de esto, cuando al cual ellos ganaron el ranking en Colombia, junto con Johnson Johnson, otro caso de éxito. Y entonces fue como, nosotros no sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, entonces nosotros les dijimos, cacaréenlo, pues es que está perfecto si uno hace las cosas bien. Y ellos empezaron a tener una opinión más pública al respecto de la equidad de género y la diversidad, gracias al ranking par que después les dio esta visibilidad que se merecen. Y entonces ellos ahora son voceros de este tema en toda Latinoamérica, porque estaban haciendo las cosas bien antes, pero ahora tienen mucho que ofrecerle y que decirle al resto de las empresas. Entonces, yo no estoy pretendiendo que todas las empresas sean Pfizer y Johnson. La respuesta siempre es que ya son gringas, es que tienen mucha plata, es que son muy grandes. Estoy pretendiendo que hagamos esto porque ¿ustedes creen que hay una farmacéutica en este mundo que haga algo que no crea que es rentable? ¿Ustedes creen que ellas hacen esto porque les parece lindo, bonito? Ellas lo hacen porque saben que es rentable, que les da réditos reputacionales, pero además financieros, que si tienen más mujeres liderando traen más plata, que si saben cuál es su consumidor y que le están vendiendo traen más plata. Pura inteligencia de negocio. Y eso los ha llevado a tener estos niveles de equidad, diversidad e inclusión, donde entran mujeres embarazadas todo el tiempo y las contratan embarazadas, donde hablan de temas de diversidad abiertamente. Entonces, para mí es más como las que son más inteligentes entendieron que esto era un buen negocio, lo hicieron sin show, ahora hacen show, está perfecto, y además ahora le enseñan al resto de Latinoamérica qué tienen que hacer. Y no tenemos que empezar, digamos, con demasiado, como dices tú, empecemos por una política, una de diversidad, y empecemos con una conversación abierta de cuál es la gente que tenemos acá y qué es lo que necesita. ¿Cuántas mujeres se demoran 2 horas en llegar porque tienen que dejar a sus hijos en el colegio y luego tienen que llegar a trabajar 8 horas en su casa porque tienen que limpiar y cuidar y demás? ¿Y qué parte de eso no estamos teniendo en cuenta a la hora de generar nuestras propias políticas? Y eso para el resto de las poblaciones. Buenísimo. Felipe, ¿cuál caso de éxito podríamos mencionar desde su trabajo en la Cámara de la Diversidad? Digamos que hay tres ejemplos que nos llenan de mucho orgullo por el camino que hemos hecho con ellos en los últimos años. El primero, que para nosotros es titánico, aun cuando les falta de todo por lograr, es los avances que ha hecho el Grupo Ecopetrol en materia de diversidad, equidad e inclusión. Cuando tú te metes dentro de las empresas del Grupo Ecopetrol y notas como desde su corporativo, pero vas a empresas de este grupo como Essentia, Jocol, Ocensa, Zenit, Reficar y un poco más, tienen una política de diversidad corporativa, tienen comités, tienen aristas de diversidad donde según su ubicación territorial, el momento organizacional en el que están y las prioridades que tienen, identifican más o menos de 4 a 5 grupos de interés en cada una de estas empresas. Es loable. Una organización de una industria como los hidrocarburos, que es tradicionalmente técnica, compleja, dura, masculina, donde incluso el tema de género podría estar supremamente colgado, que hoy se dé la oportunidad de hablar de temas de equidad de género, que hable de diversidad sexual. ¿Cuándo pensamos que podías hablar en una petrolera de temas LGBT? Nunca en la vida. Y que lo haga la empresa más grande del país, que tiene vocación, aunque es pública y tiene un pedazo pequeño privado, pero que tiene una vocación tan fuerte en territorio, en presencia del territorio nacional, de alguna manera te marca un hito que rompe
esa inercia organizacional que tienen muchas empresas, no solo en su industria, porque el acceso de Ecopetrol a estos temas ha llamado a un montón de empresas que vienen del mismo sector de hidrocarburos, sino que se volvió un referente a nivel nacional al ser la empresa más grande y emblemática del país, de decir sí se puede. Aún nosotros, siendo los más grandes, los más lentos, los más burocráticos o los más misógenos, los más homófobos, lo que quieras, que en realidad más allá que eso, mira que ahí nos encontramos algo con Ecopetrol muy lindo y es que claramente hay misoginia y claramente hay homofobia y claramente hay racismo y sí que había xenofobia, pero más allá de eso, ¿sabes qué encontramos? Había ignorancia y desinformación. Hemos hecho un trabajo que más que técnico ha sido súper pedagógico, súper educativo, muy paciente, muy lento. A nosotros no nos da miedo crecer despacio y creemos que esa es la ruta. Nos asusta cuando hay estos ejercicios de paso de from zero to hero, de la cero a la del cero o de la nada al todo, en ser ya el super referente país en diversidad, equidad e inclusión, es un poco extraño. Preferimos estos ejercicios que evolucionan en el tiempo. Ese es un caso muy concreto. Me cambio radicalmente de sector para irme a tecnología, telecomunicaciones o incluso servicios profesionales, porque esta empresa está muy mezclada entre esos tres, que es el caso de Teleperformance, como el BPO más grande del país. Es una empresa de origen francés que llegó a Colombia intempestivamente a crecer a tasas y a niveles de empleabilidad formal que no te puedes explicar. Están en una época muy importante de prosperidad, pero Teleperformance entendió que más allá de lo cool que pudiera comunicar que fuera su marca, si no había carne por dentro, el discurso de querer ser diverso e incluyente lo iba a torpedear. Entonces Teleperformance empezó un ejercicio muy juicioso de decir, momentico, de pronto no digamos tanto, hagamos más, empecemos a medirnos, diagnostiquémonos cómo estamos, midamos un poco las aristas de diversidad dentro de nuestra organización y específicamente en diversidad sexual te sorprendes, donde hoy sin pena, incluso reconocido por su oficina central en París, reconocen a Teleperformance Colombia como dentro del grupo de las TP de la América Latina. Y en Colombia una de las pocas organizaciones que ha dicho, yo quiero saber qué gente tengo adentro. Tengo encuestas sociodemográficas que miden más o menos unas 18 aristas de diversidad, incluso temas religiosos, donde ellos con propiedad te pueden decir que el más del 20% de su talento formal trabajando en Colombia se identifica sexualmente diverso, en cualquier letra que lo quieras poner. Pero al menos ya eso les da unos avances para tener una línea de acciones, campañas y temas afirmativos que permitan que la gente sexualmente diversa se sienta bien recibida, bien tratada, respetada y sanamente promovida dentro de las organizaciones. Y un tercer caso que me parece muy bonito por lo específico que es Telefónica Movistar. Telefónica decidió que trabaja esto y por mandato desde su central en España hace muchos años para Colombia. Puntualmente decidió avanzar en una ruta de empleabilidad trans, inspirado en ejemplos muy bonitos que Forbes ya ha conocido y abordado, como es el caso de Sodexo en Colombia. Inspirado en ese caso, Telefónica Movistar decidió avanzar en una ruta de empleabilidad formal con enfoque diferencial para personas trans, porque dijo, nosotros ya avanzamos muchos temas de género, muchos temas de diversidad e inclusión, nos faltan cosas por hacer, pero ahorita el siguiente desafío es este. Y más allá de que queremos tener hombres y mujeres trans, porque queremos gente trans en la empresa, es porque vemos la brecha tan grande que hay en su empleabilidad tan baja y queremos ser una fuerza proactiva que ayude a mitigar ese indicador de desempleo trans tan grande que tiene el país. Esos tres ejemplos te ilustran, digamos, de una manera esperanzadora, que si bien falta mucho por hacer, hoy al menos hay menos miedo en organizaciones y te dejo con un último indicador. Cuando la Cámara se fundó en 2012, nosotros hicimos una primera medición con las 200 empresas más grandes del país. Este fue, digamos, un survey con el que nos lanzamos y no había ni siquiera 10 áreas de diversidad, equidad e inclusión formales dentro de las 200 empresas más grandes de Colombia. Hoy hay un poco más de 120, al menos responsables o departamentos completos que trabajan diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. Sé que es poco, pero en una década pasar de muy poquito a un poco más de 100 de esas 200 empresas más grandes, es decir, un poco más del 50%, es esperanzador de que si bien falta mucho, vamos por el camino correcto. Claro que sí. Y bueno, Rafael, para terminar, ¿cuál caso de éxito puedes darnos desde tu sector? Bueno, yo mencionaba que hay subsidios, por ejemplo, al primer empleo. Esos son subsidios importantes, pero no podemos depender solamente de subsidios, por supuesto, y tenemos que interrelacionar esos casos exitosos. Em, Creo que hay casos innovadores e interesantes que también tienen que tenerse en cuenta. Por ejemplo, en Bogotá se empezó a pagar las rutas o los programas de empleabilidad más enfocados que a la formación de las personas, a la colocación y la retención de las personas y con un esquema de pago por resultados.
Nosotros creemos en Fundación Corona que el pago por resultados cambia el objetivo, porque ya no estás enfocado en brindar una ruta de formación que ayude a la persona que eventualmente consiga un empleo, sino que además de esa ruta que se tiene que recorrer, que no se puede dar el mensaje incorrecto de que no se tiene que recorrer, sí, sí es necesario, pero el pago tiene que incentivarse en el caso en el que después de la ruta esa persona se vea empleada y aparte de que se vea empleada se retenga por una cantidad de meses. Eso está sucediendo en Bogotá y ha sucedido, por ejemplo, con los bonos de impacto social que se promovieron a través del programa CIPSCO, que la Fundación Corona estuvo liderando con el BID y con la cooperación suiza. Son ejemplos interesantes por lo innovador, pero hay muchísimos más ejemplos y te puedo decir, o sea, la verdad es que me faltaría el tiempo para citar casos de cajas de compensación que están haciendo rutas inclusivas, alianzas que están generando conocimiento como la Alianza por la Inclusión Laboral, en donde estamos Agdivoca, USAID a través de Agdivoca, la Fundación Andy, la Fundación Corona, el PNUD ahora, como socios, pero también aliados que están entrando como Promigas, y lo primero que hace esta alianza es generar conocimiento. Entonces, desde la generación de conocimiento, pero también desde el pago por resultados y la generación de alternativas que muestren que hacia la inclusión laboral podemos llegar desde diferentes lugares. Yo mencioné ahora Going. Going también está en diferentes niveles, también desde la generación de conocimiento, promoviendo el empleo digital, o por ejemplo, incluso la desmasculinizar la entrada al sector construcción, porque hay una ruta que se llama Mujeres que Construyen, justamente para mostrar que el empleo puede ser distinto como tradicionalmente lo hemos concebido. Bueno, pues a Mía, Felipe y Rafael, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio. Como ya lo decían ustedes, la conversación es larguísima y nunca se va a acabar, pero qué bueno conocer finalmente casos como estos en donde nos damos cuenta de que las empresas colombianas y el ecosistema empresarial colombiano tiene ganas de aprender y de avanzar en esta materia. Muchísimas gracias a los tres por haber hecho parte de este espacio. También invitamos a todos los que se conectaron a que si se perdieron de algo y quieren revivirlo, lo hagan a través de nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como Forbes Colombia, y a través de las redes sociales de Forbes. Muchísimas gracias y nos vemos en otro espacio.